Amén. Muchas gracias a Dios por todos los músicos que nos sirvieron en este fin de semana. Ha sido un gozo adorar al Señor. En particular es a Manny Herrera, nuestro médico amado, por su trabajo ahí en el liderazgo. Gracias. Quisiera expresar también mi gratitud a Homero, que tiene el don de anuncios, cual no. Ese don no lo tengo, así que es una bendición tenerlo con nosotros. Y quisiera agradecer a tres personas, además de los cientos de voluntarios que no puedo agradecer por nombre, que estamos súper agradecidos a Dios por la forma que Grace en Español sirve. La verdad es que yo creo que la razón que Expositores tiene impacto en la vida de ustedes es porque no solamente escuchan los sermones, sino que ven lo que ocurre cuando hay una iglesia que está expuesta a la predicación de la sana doctrina domingo tras domingo, y ves el amor de ellos y servicio de ellos cuando vienes a nuestro campus. Así que estoy muy agradecido a ellos. Y hay tres personas que realmente manejan todo durante todo el año: Cami Scott, Juan Guillermo Cardoso y Charlie Fernández. Así que gracias a ellos. Esta conferencia no podría existir sin ellos. Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 5 de Efesios. En esta última sesión vamos a explorar el rol del Espíritu Santo en nuestra piedad. El Espíritu Santo y la piedad. Y vamos a estudiar solamente los versículos del 18 a 21. Efesios 5, 18 al 21. Pero quisiera leer desde el versículo 15, solamente para darnos un poco el contexto. Hermano Miguel en su taller tocó esos versículos, entonces no voy a repetirlo. Pero sí debemos refrescar nuestra memoria de este texto. Efesios 5:15 dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el amor, en el temor de Dios. Vamos a orar nuevamente. Señor, siempre cuando venimos a tu palabra, buscamos tu ayuda. Somos ciegos a tu gloria y necesitamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos muestre tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Oramos tu ayuda y tu bendición, y que podamos ser no solamente oidores de estas palabras, sino hacedores. Lo pedimos para la gloria de Cristo. Amén. Quisiera hacer algo un poquito diferente con la introducción de este mensaje, porque en un sentido este texto es bien fácil de comprender. Son instrucciones muy claras, como en el contexto anterior en Efesios 4, comenzando en el versículo 26, que es la sección de imperativos, de mandatos en este libro. Tenemos mandatos tan claros aquí: hablen la verdad, trabajen fuerte. Luego tenemos prohibiciones muy claras, ¿no? No pequen, no roben, no mienten. Y es la misma dinámica que tenemos en nuestro texto. Tenemos una prohibición clara: no os embriaguéis con vino. Y luego tenemos un mandato claro: sed llenos del Espíritu. Sin embargo, ya que esa frase, sed llenos del Espíritu, ha sido tan mal interpretada en nuestros días, quisiera tomar unos minutos para hablar del rol del Espíritu Santo en nuestras vidas y en particular explorar la pregunta: ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestra piedad?
Porque muchos cuando leen ese mandato, sed llenos del Espíritu, la forma que lo leen es llénense del Espíritu. Como si el Espíritu fuese una fuerza que yo controlo y yo mando. Como si tú fueras un vaso que gotea y tú tienes que agarrar el Espíritu como agarras una jarra de agua y tienes que llenarte cuando tú quieras y cuando tú quieras. Pero este entendimiento es erróneo. No podemos tratar al Espíritu Santo como si fuese una fuerza, un poder con nosotros controlamos. Eso es ofensivo y herético porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza que tú controlas. Entonces, si el Espíritu Santo no se somete a nuestra voluntad, ¿cómo obedecemos ese mandato? Bueno, tomamos un paso atrás. ¿Cómo es que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas ahora en el nuevo pacto? Sabemos, en el antiguo pacto era un poco diferente, capacitando, empoderando a gente como Sansón y David. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué hace el Espíritu Santo? Bueno, el Nuevo Testamento enfatiza mucho la obra interna del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un par de versículos. El Espíritu mora en cada creyente, Romanos 8:9. El Espíritu ha dotado a cada creyente, 1 Corintios 12:13. El Espíritu Santo ha bautizado a cada creyente, 1 Corintios 12:13. Ha sellado a cada creyente, es la garantía de nuestra futura redención, Efesios 1:14. Ha ungido a cada creyente, 1 Juan 2:27. Y su unción es suficiente. No necesitamos una segunda unción. De hecho, Pablo nos dice en Colosenses 2:10 que cada creyente es completo en Cristo. Es decir, de que tienes la plenitud del Espíritu, nada te falta. No que eres un vaso casi lleno del Espíritu y que necesitas esforzarte por llenar lo que te falta. No necesitas más del Espíritu, porque Él es una fuente de vida que está brotando en tu interior, como que Jesucristo explica en Juan 4. Y obviamente la obra más señalada en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo nos santifica, nos transforma a la imagen de Cristo. Según Corintios 3:18, el Espíritu nos está transformando de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Que es otra manera de decir de que el Espíritu Santo nos transforma por dentro y nos ayuda a lucir esa transformación en la piedad en que vivimos. De que estamos trabajando en conjunto con el Espíritu. No llegas a ser más piadoso mientras duermes. Es un trabajo en conjunto con Él. No es de que Él te cambia por osmosis. Si no lees tu Biblia, no serás transformado. El Espíritu Santo no va a leer la Biblia por ti. Pero tampoco tú puedes lucir la piedad sin su ayuda. Hay una parte que Él hace, un milagro que Él hace en revelar a Cristo en nuestros corazones, darnos vida, hacer crecer, y luego nosotros regamos y trabajamos, obramos. Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer, y luego nosotros tenemos que andar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces Él nos capacita y nosotros somos responsables por matar nuestro pecado y andar en piedad. Romanos 8:9 explica ese principio de que todo creyente tiene el Espíritu, y dice Pablo entonces que no vivís según la carne, sino por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces tenemos el Espíritu y somos responsables de matar nuestra carne y buscar la piedad. Pero ¿cómo luce esto? Bueno, Pablo nos va a ayudar en Efesios 5 a ver cómo luce una vida llena del Espíritu. Cómo luce una vida que busca la piedad en dependencia del Espíritu Santo. Y entonces vamos a dividir nuestro texto en dos maneras de andar en la piedad. Dos maneras de andar en la piedad. La primera es ser lleno por el Espíritu y segundo, ser dirigido por la palabra. Muy paralelos, muy similares, pero primero ser lleno por el Espíritu y segundo ser dirigido por la palabra. En el contexto, no voy a repasar todo, pero quisiera
resaltar la última frase del versículo 17. La última frase del versículo 17, bueno, todo el versículo dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿No? Pablo quiere que comprendamos, que tengamos un conocimiento claro de lo que es la voluntad del Señor. Y es el punto de esta sección. ¿Quién es el sabio? El sabio es el que sabe la voluntad de Dios y lo hace con precisión, con diligencia, aprovechando su tiempo. ¿Y quién es el necio? Es el ignorante de la voluntad de Dios que pierde su tiempo viviendo con la corriente de estos días malos. Ahora, la pregunta básica que todo cristiano debe de contestar correctamente es: ¿cómo obedezco este mandamiento? Pablo nos está ordenándonos a entender la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es de que nosotros llegamos a comprender y entender la voluntad de Dios? Evidentemente es por medio de ser llenos por el Espíritu, pero en términos prácticos, yo creo que cada cristiano entiende de que si el Espíritu Santo no me va a hablar de la voluntad de Dios en sueños, a través de mis emociones. La forma que el Espíritu Santo nos informa acerca de la voluntad de Dios es en la palabra. La voluntad de Dios no es un misterio, no es algo misterioso para nosotros, no es algo místico, no es algo difícil de descifrar, ya fue revelada. Hay tantos cristianos que como, uy, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y me gusta escuchar esa pregunta como pastor, porque siempre digo: yo te puedo decir exactamente lo que es la voluntad de Dios para ti. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. Yo sé la voluntad de Dios para tu vida. Estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. 1 Pedro 2:15. Esta es la voluntad de Dios, hacer el bien. Entonces, la voluntad de Dios no es un misterio. La voluntad de Dios está revelada en las Escrituras y nosotros debemos ser controlados por el Espíritu para andar en ella. Entonces tenemos la voluntad de Dios claramente revelada en la palabra que el Espíritu Santo escribió, y por eso podemos vivir en piedad, en obediencia a su voluntad. Bien, eso nos lleva al versículo 18.1. Para andar en la piedad debe ser lleno del Espíritu. Ahora, como ha sido su costumbre, Pablo presenta una prohibición y luego un mandamiento. Lo que debemos quitar de nosotros y luego lo que debemos ponernos. Como vemos también en Colosenses 3, primero tienes que matar tu carne y luego tienes que vestirse de buenas obras, de la justicia, ¿no? Tienes que no solamente matar tu pecado, tienes que también reemplazar tu pecado con la piedad. Por ejemplo, si regresamos a Efesios 4:25, Pablo dice de que lo que el mentiroso debe hacer, ¿cuál es? No solamente dejar de mentir, sino también hablar la verdad. ¿Cuándo es el momento, según versículo 28, que el ladrón ya no es ladrón? ¿Cuando deja de hurtar? No, porque a lo mejor deja de hurtar por un momento, por una razón equivocada. Deja de ser ladrón cuando deja de robar y luego trabaja fuertemente para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Cuando está ya dando, ¿no? Hay que reemplazar el robo con justicia, ¿no? Para que tenga algo que dar a los pobres, ¿no? El ladrón que antes quitaba ahora está siendo generoso. Y vemos lo mismo acá en Efesios 5:18, de que Pablo empieza con la prohibición, lo que va a impedir que entendamos y vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios, y es: no os embriaguéis con vino. Y tristemente no tengo que describir esto mucho porque muchos de nosotros lo hemos hecho, o por lo menos lo hemos visto. Pablo evidentemente no condena el vino en todo sentido, pero sí condena cualquier tipo de embriaguez. Al instante, al momento que una sustancia, sea alcohol, sea una droga, te pone bajo su influencia, ya estás en pecado.
porque ya no puedes andar en la voluntad de Dios. Aún el mejor hombre, si debe, pierde control de su andar. Es antitético a lo que Pablo está diciendo en este contexto y una excelente ilustración. Pablo nos ha dicho en los versículos anteriores que debemos mirar cuidadosamente la forma que andamos. Pero ¿qué es lo primero que la policía hace cuando sospecha que alguien está manejando bajo la influencia? Pues le invita a salir del coche y simple y sencillamente caminar sobre una línea. Exactamente lo que el borracho no puede hacer, porque no puede mirar cuidadosamente sus pasos, no puede mirar con diligencia cómo anda. No hagas esto, ¿no? Y obviamente creo que también Pablo está refiriéndose por la forma que sigue a la práctica de los paganos de que el borracho no solamente tomaba por emborracharse, sino también en la adoración falsa. Los dioses paganos querían recibir una adoración ebria llena de todo tipo de pecado, fornicación y desenfreno. Y por eso Pablo continúa: en lo cual hay disolución, desenfreno. La borrachera remueve las barreras de conciencia y del espíritu y deja que tus concupiscencias te guíen a donde quieran. Y ahí está el problema, ¿no? Eres pecaminoso, hay pecado en ti, moras, vives en un cuerpo de muerte, ¿no? Escuchamos esto de parte de nuestro hermano Miguel, ¿no? Que tu carne, mi carne, es irredimible, tiene que ser crucificado y destruido. Pero el alcohol es una droga que anestesia tu razón para ya no rechazar tu carne. Y ahora la única influencia que te guía es tu pecado. Y Pablo dice: no seas guiado por tu pecado, no seas controlado por tu pecado, sino por el Espíritu, ¿no? Porque el Espíritu es el único que nos puede revelar la voluntad de Dios. Él puede conducirnos en la voluntad de Dios. 1 Corintios 2:11, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si queremos conocer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar. Pablo quiere que entendamos la voluntad de Dios para andar en ella cuidadosamente. Si quieres andar en piedad, necesitas conocer a Dios por medio de la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Si apagas la palabra del Espíritu con el alcohol o con cualquier otra sustancia, ya no andarás como debes. Y esto lleva a Pablo a hablar de forma positiva el mandato famoso, mitad del versículo 18, sed llenos del Espíritu. Ahora, como ya dije en la introducción, creo que sería sabio empezar con unas observaciones más de lo que Pablo no está afirmando. Primero, Pablo no está afirmando que necesitamos más del Espíritu o que tenemos un agujero por el cual el Espíritu Santo nos escapa. Imposible, esto iría en contra de muchos textos bíblicos, muchos textos que Pablo mismo escribió. El Espíritu Santo no puede abandonar al creyente ni parcial ni temporalmente. Romanos 8:9, el Espíritu Santo mora en cada creyente de manera permanente. Efesios 1, es el sello de nuestra salvación. Segunda observación: sed llenos no se trata de la unción del Espíritu que vemos en el Antiguo Testamento. Gente como Sansón, que fue llenado por el Espíritu, o el rey Saúl, el Espíritu les dio poder físico. Tampoco se trata de esas veces en el Nuevo Testamento cuando Jesús o Pedro o Pablo fueron llenados del Espíritu para cumplir una misión en particular. Eso es otro verbo en griego, no el mismo que vemos aquí. La última vez que vemos aquel tipo de llenura fue en Hechos 13, cuando Pablo fue llenado por el Espíritu. Y ese tipo de llenura no aplica a nosotros. Y perdón por tener que decirles esto, pero no eres rey, no eres profeta, ni un apóstol, ni el Mesías. Entonces, el Espíritu Santo no te va a dar un poder físico. El Espíritu Santo no te va a revelar cosas. El Espíritu Santo no te va a recordar
lo que Cristo dijo cuando estuvo en la tierra, como Cristo promete a sus apóstoles. El Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que Él estaba diciendo. La Escritura no nos exhorta a buscar una llenura así, nos exhorta a ser llenos del Espíritu. Entonces, ¿qué es esto? Ser llenos del Espíritu. Bueno, unas observaciones de lo que sí dice el texto. Primero noten de que el mandato está directamente contrastado con la embriaguez, que no debemos vivir bajo la influencia del vino, sino bajo la influencia del Espíritu. Si hay mucho vino en tu cuerpo, el vino te controla y te guía a desenfreno, dice Pablo. Cuando estás lleno del Espíritu, serás controlado por sus influencias. Pero es curioso porque ya dijimos que ya somos llenos del Espíritu. Y eso nos indica de que el punto de Pablo acá tiene que ver con el control del Espíritu sobre nosotros y no nuestro control sobre Él. Como dije ya, no controlamos el Espíritu. Lo que sí controlamos es la cantidad de influencia que el Espíritu ejerce en nuestras vidas. Y eso se ve claramente por dos realidades en el texto. En primer lugar, tiene que ver con un poco de griego, pero el texto griego sería, en mi opinión, mejor traducido como sed llenos por el Espíritu. Sed llenos por el Espíritu, no del Espíritu. La idea es de que el Espíritu es quien nos está llenando, no de que nosotros estamos llenándonos de Él. Y esto creo que ustedes pueden ver en el contexto de la frase, y en particular en el tipo de verbo que Pablo utiliza. Que Pablo utiliza un verbo que es un imperativo de voz pasiva. Dice Josías otra vez con la gramática griega. Mira, es sabio prestar toda nuestra atención y a veces la interpretación de la Biblia requiere nuestra máxima atención. Y esto es importante, es muy importante que comprendan la diferencia entre un imperativo de voz activa y voz pasiva. Porque si tú entiendes el versículo como llénate del Espíritu, entonces estás entendiendo el verbo como un verbo de voz activa que tú controlas. Pero eso sería imposible porque el Espíritu Santo tú no lo controlas. Él es como un viento, dice Jesús en Juan 3, que mueve donde Él quiere, que sopla donde quiere. Pero el verbo que Pablo usa no es de voz activa, es de voz pasiva. Quiero darles un ejemplo, sé que es un poco absurdo, pero creo que me van a entender. Un imperativo de voz activa sería golpea el balón. En ese caso, tú controlas lo que le pasa al balón. Tú puedes golpearlo o no golpearlo. Tú puedes golpearlo donde y como tú quieres. Tú controlas dónde llega. Pero un imperativo de voz pasiva, como la que Pablo utiliza aquí, sería: te voy a pasar el balón, sé golpeado por él. Sé golpeado por el balón. Ahora, sé que suena un poco raro, pero entienden el punto de que en este caso tú no controlas el movimiento del balón, pero sí es un mandato que tú puedes obedecer o no obedecer. Si vas a ser golpeado por el balón, será algo que haces en conjunto con el balón, ¿no? Porque si vas a ser golpeado por el balón, evidentemente tendrás que moverte en la trayectoria del balón para que te golpee. Y no es fácil. Yo no juego fútbol, pero sé que no es fácil. Un buen cabezazo requiere mucha destreza para moverse en la dirección del balón. Pablo nos dice: sé llenado por el Espíritu. Dices, ok, ¿cómo me muevo para ser llevado y llenado por el Espíritu, controlado por Él? Bueno, como Pablo explicó en los versículos anteriores, que debemos entender la voluntad de Dios en su palabra. Pues si vamos a ser llevados por el Espíritu, necesitamos saber dónde sopla, como Él revela en la Escritura, ¿no? Y los versículos que siguen igual habla de que el que es lleno por el Espíritu está hablando salmos y himnos, la palabra del Espíritu. Pero yo creo que otra ilustración tal vez pueda ayudar. Es una ilustración que viene del griego secular. Ese verbo lleno en griego se usa varias veces
hablando de las velas de un barco, el viento que llena las velas de un barco. Y me parece una excelente ilustración de lo que Pablo está describiendo aquí. Porque nuevamente el viento sopla donde quiere y yo no controlo el viento. Yo no puedo llevar el viento, yo no puedo mover el viento, yo no puedo ajustar la dirección del viento, pero sí puedo ser llevado por el viento. Yo sí puedo abrir las velas de mi vida para que sean llenadas y llevadas por la dirección del viento. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, de que tú tienes que ser llevado por el Espíritu. Y la pregunta es, ¿cómo abres tus velas para que te dirija? El Espíritu es quien nos llena, pero ¿de qué nos llena para que hagamos su voluntad? Pues la respuesta una y otra vez en este contexto y en otros contextos de la Biblia es la palabra de Dios. Es la enseñanza consistente de la Escritura. La Escritura, si la Escritura interpreta la Escritura, pues pensemos en unos pasajes paralelos. Nada más un par de ellos. Pablo dice en Gálatas 5:16, debemos andar en el Espíritu. Romanos 8:5, debemos pensar en las cosas del Espíritu. Romanos 8:6, debemos ocuparnos en el Espíritu. Romanos 8:9, debemos vivir según el Espíritu. Tesalonicenses 5:19, debemos no apagar al Espíritu, sino escuchar sus profecías. Y esos ejemplos señalan la misma cosa. Un diario andar en donde nos estamos sometiendo a la influencia del Espíritu Santo tal y como está revelada en su palabra. Que debemos vivir bajo la influencia de Él, de acuerdo con su voluntad revelada en la palabra. Es decir, que debemos exponernos más y más a su voluntad para que nos guíe en su palabra. Si tú vas a ser llevado por el viento del Espíritu, tendrás que saber exactamente dónde Él está soplando, cómo es que Él mueve, qué es lo que quiere de ti. Y eso está revelado en un solo lugar, en su palabra. Pero tal vez el pasaje que más nos ayuda a entender este texto es el texto que ya leímos en la lectura bíblica en Colosenses 3. Entonces, quiero que me acompañen aquí en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Van a notar de que es un pasaje sumamente paralelo, describe el mismo tipo de vida de una persona que está hablando la palabra, cantando, dando gracias. Pero en vez de decir, sed llenos del Espíritu, Pablo en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y lo importante, como dije, es de que después de ese mandato que la palabra more en abundancia, de que después Pablo repite los mismos gerundios que vemos en Efesios, de que ese mandato se observa en la práctica en que uno va a estar cantando y alabando, dando gracias a Dios, y si produce lo mismo, es obvio de que se trata de lo mismo, ¿no? Colosenses 3 dice que la palabra mora en abundancia entre vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ves de que ser lleno por el Espíritu es totalmente paralelo al mandato que la palabra de Cristo mora en abundancia. Y eso es de esperarse, porque ya vimos en Efesios 5:17 de que el mandato no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, es un mandato de comprender y entender la voluntad revelada del Espíritu. Y cuando la palabra mora en abundancia en nosotros, es cuando somos controlados por el Espíritu, y que el Espíritu produce en nosotros estas acciones de hablar himnos, de dar gracias a Dios, de cantar y alabar a nuestro Señor.
La forma que el Espíritu Santo nos controla es con su palabra. Entonces, si nosotros queremos ser controlados por el Espíritu, tenemos que abrir las velas de nuestras vidas para que el Espíritu sople su palabra en nosotros. Ser lleno del Espíritu no es algo místico, no es ser dirigido por voces en tu cabeza, no tiene que ver con sentimientos. Es como escuchamos en Romanos 12, es llenar tu mente con la palabra de Dios y andar en la voluntad revelada por el Espíritu Santo. Si no, serás un necio ignorando la voluntad del Espíritu. Entonces hay que esforzarnos por ser dirigido y llevado por el Espíritu Santo, llenado por Él. Y además de esto nos lleva al segundo punto, de que debemos ser dirigidos por la palabra, dirigido por la palabra. Ahora, quiero que observen una conexión importante entre los versículos 18 y 19. Al final del versículo 18 tenemos el mandato, sed llenos por el Espíritu. Y luego en los versículos 19 al 21, Pablo describe esa llenura con 5 participios. Hablando, versículo 19, hablando, cantando, alabando. Versículo 20, dando gracias. Y luego literalmente en griego, versículo 21, sería sometiéndose. Y esos gerundios describen el fruto de una vida controlada y llena del Espíritu. Hablando, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndose. Y eso es muy importante porque mucha gente piensa y cree de que ser lleno del Espíritu produce cualquier tipo de cosas, que produce lenguas o milagros o gritos o danza. Pero el Espíritu Santo describe su llenura así, con estas 5 acciones. El Espíritu Santo describe su llenura hablando, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndose. Además, hay otra conexión importante aquí, de que es común para Pablo, es importante estudiar un autor para ver su estilo, es común en Pablo darnos un imperativo, un mandato, y luego explicarnos cómo obedecer el mandato con participios. Y vemos ese principio, por ejemplo, al final de Efesios, es un excelente ejemplo. En Efesios 6, pasaje bien conocido sobre la armadura de Dios, Efesios 6:13, Pablo da un mandato: tomad toda la armadura de Dios. Otro mandato, 6:14, estad pues firmes. Ok, Pablo, ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Qué quieres que haga? Tomar la armadura. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya vienen varios participios. Tomar la armadura, ¿cómo? Ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies, tomado el escudo de la fe. ¿Ves de que esos participios no describen tanto lo que pasa después de tomar la armadura? Describen lo que significa tomar la armadura. De la misma manera, la gente piensa, bueno, ok, necesito llenarme del Espíritu y luego esto va a producir el fruto de cantar y alabar. No, o sea, cantar y alabar es ser lleno del Espíritu. ¿No? Y es un gran problema cuando desconectamos los versículos. Porque si el mandato de Pablo es llénate del Espíritu, entonces Pablo nunca nos explica cómo hacerlo. Y Pablo no haría esto, Pablo nunca hace esto. Pablo siempre predice lo que vamos a pensar, pero tú me dirás. Y luego nos explica lo que estamos pensando. ¿No? Entonces Pablo dice, sed llenos del Espíritu. Y antes de que podamos preguntar, ¿cómo, Pablo? Nos dice, una vida controlada por el Espíritu es la que está tan llena de su palabra, tan repleta de su palabra que brota en palabras de ánimo, en cantos, en alabanzas a Dios, en gratitud y mutua sujeción los unos a los otros. En la embriaguez hay insensatez. En la llenura del Espíritu hay hermanos hablando palabras de ánimo, himnos, cantando, alabando, dando gracias a Dios y sometiéndose los unos a los otros. Si tú quieres vivir una vida llena del Espíritu, llena tu mente con su palabra y anda en estas cosas.
Obedece a Dios en estas cosas. Bueno, veamos estas 5 acciones rápidamente, esos 5 participios. En primer lugar, observen de que las 5 acciones forman lo que llamamos un quiasmo. Quiasmo, si no sabes el término, es un sándwich lógico. Tienes el pan por las orillas y el jamón en el centro. Generalmente el quiasmo enfatiza lo que está en el centro. Entonces, pan, jamón, pan. En este caso, el pan del quiasmo nos habla de las acciones que el Espíritu Santo produce los unos a los otros. De que en el primero vamos a hablar salmos y himnos los unos a los otros. Y luego al final, el último, el quinto, versículo 21, vamos a someternos los unos a los otros. Luego llegamos a los participios 2 y 4 que están un poco más al centro y nos dirigimos hacia Dios, cantando y dándole gracias. Y luego en el mero centro, alabando al Señor, que es el punto clímax de la obra del Espíritu Santo que nos guía en la alabanza del Señor Jesucristo. Entonces, eso es una idea general de dónde estamos, de dónde vamos. Versículo 19 dice, entonces, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es difícil saber exactamente la diferencia entre esos 3 términos de esos cantos en el primer siglo. El punto no es tanto ver cómo diferenciarlos, sino ver cómo son similares, de qué tienen en común. La idea es de que cuando nosotros estamos hablando los unos con los otros, ¿qué es lo que hablamos? Cuando una persona está llena del Espíritu, ¿cuál es el tema? Cuando está hablando con otros cristianos, ¿de qué habla? Y Pablo dice que el hombre lleno del Espíritu está lleno de himnos que honran a Dios. Está lleno del salterio, la palabra de Dios. Está lleno de cánticos espirituales. El hombre lleno por el Espíritu está saturado de la palabra y tarde o temprano esa palabra le va a salir. Estoy tan lleno de que no puedo contenerme. Estoy tan fascinado con este salmo que leí en esta mañana que tengo que compartirlo. Mano, ¿no has visto eso de Salmo 32? El gozo, la bienaventuranza más grande del mundo es saber que nuestro pecado ha sido cubierto, perdonado. Y tengo que compartir. Yo no puedo leer eso y no compartirlo con los demás. Entonces, la persona llena del Espíritu tiene que hablar la palabra de Dios, tiene que hablar cantos. Jesucristo dice que el Espíritu Santo es un manantial, brotando agua viva adentro del creyente. El punto es de que si tú dices que hay un manantial brotando dentro de ti, pero nunca te sale agua, es un problema. Aparentemente no tienes ese manantial. Si no te sale agua, si no te sale salmos, himnos, es probable que no tengas el manantial. Hay que esforzarnos por llenarnos con la palabra, llenarnos con himnos, llenarnos con cánticos espirituales, para que puedas también animar los unos a los otros con lo mismo. Ahora entramos un poco más al centro del quiasmo, nuestras acciones hacia Dios. Dice, cantando. Si el Espíritu Santo mora en ti, si el Espíritu Santo te está controlando, si yo me esfuerzo por vivir bajo la influencia de la palabra del Espíritu, pues Él me va a ayudar a ver más de la gloria de Dios, más de la gloria de Cristo. El Espíritu me va a revelar quién es Dios, me va a mostrar quién es Dios y lo que Él ha hecho por mí. Me va a mostrar en su escritura los misterios de la cruz, la gloriosa resurrección de Cristo, la gloria de que Él regresa de nuevo. Una persona que está tan llena del Espíritu, tan controlada por el Espíritu, no va a poder ver esas maravillas y callarse. Va a tener que cantar, va a tener que decir, Dios, eres grande. Dios, eres grande. Eso es una alegría poder expresar nuestra alabanza a Dios en cantos. Pero eso también nos lleva al centro
de estas acciones, de que el canto de nuestras bocas nos lleva a la alabanza al Señor en vuestros corazones. Y me encanta eso porque cualquier persona puede cantar con la boca, eso es lo fácil. Pero el que está lleno por el Espíritu no solamente canta con su boca, sino que alaba en su corazón. Hay que hacer las dos cosas. Mucha gente canta con la boca, poca gente alaba con el corazón. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. La adoración implica toda la mente, todo el cuerpo, todos nuestros esfuerzos. Y no solo cuando cantamos. Debemos adorar a Dios en todo momento, saboreando las perfecciones de Dios en cada momento de nuestras vidas. Es una adoración espiritual interna, no solamente actos externos. Cristo acusa a los religiosos de su día que este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Hay que adorar a Dios en el corazón. ¿Qué es adorar? Bueno, Salmo 150 define la adoración en que alabamos a Dios por la excelencia de su carácter, la muchedumbre de su grandeza, dice, y también alabamos a Dios por sus proezas, por sus hechos. Es decir, que alabamos a Dios al decirle que Él es grande, Él es santo, Él es temible, Él es exaltado, Él es omnipresente y nos maravillamos de esos atributos. Y también alabamos, exaltamos a Dios a proclamar y agradecerle por sus hechos, que nos perdonó, que nos amó, que nos escogió, que hoy Jesucristo intercede por nosotros, que pronto regresa a reinar. ¿No? Por eso, si vamos a alabar a Dios así, alabarle por quien es y también alabarle por sus proezas, por sus hechos, evidentemente entonces necesitamos llenar nuestras mentes con su palabra, llenar nuestras mentes para saber quién es Él y saber qué ha hecho por nosotros. Y luego el Espíritu Santo trabaja en conjunto con eso y nos capacita para alabar a Dios en nuestro corazón. Tú esforzándose por tener presente los atributos de Dios y los hechos de Dios, y el Espíritu Santo capacitándote para ofrecer una adoración genuina, verdadera en tu espíritu. Hay que siempre recordar, el Espíritu no va a leer la voluntad de Dios por ti. Tú tienes que leer la Biblia, entender la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no va a cantar por ti, tú tienes que cantar. El Espíritu Santo no alaba por ti, tú tienes el deber de hacerlo. Pero el Espíritu Santo sí te capacita en cada una de esas cosas. De hecho, en un sentido, si tu mente está siendo llenada por el Espíritu, no tendrás la opción. Tendrás que cantar y alabar. ¿Cómo puedes leer del gran amor de Dios y mantenerse callado? ¿No? Imposible. Pero noten la selección de palabras aquí, interesante, de que dice alabando al Señor en nuestros corazones. Y yo me pregunté, ¿por qué no dice alabando a Dios en nuestro corazón? Y creo que la respuesta es de que Señor es el nombre que Dios dio a su Hijo Jesucristo, según Filipenses 2:11. Y al final del versículo 20, noten que Pablo dice que nuestro Señor es Jesucristo. Entonces yo entiendo que Pablo está enfatizando de que ser lleno del Espíritu te lleva específicamente a alabanza a Cristo, porque es la obra culminante del Espíritu, apuntarnos a Cristo. El Espíritu todo lo hace para la gloria del Hijo. Juan 16:14, Cristo dice, hablando de su Espíritu, Él me glorificará. Es la obra clímax del Espíritu Santo, es glorificar al Hijo. La alabanza y glorificación del Hijo. Si hay una iglesia que dice de que el Espíritu Santo está moviéndose fuertemente en medio de ellos, pero están cantando a ese Espíritu, sabes con certeza que ese Espíritu no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre nos dirige a alabar a Jesucristo. Es su trabajo, es su obra.
Nosotros tenemos que llenarnos con su voluntad revelada y veremos cómo el Espíritu Santo entonces nos mueve a glorificar y alabar a Cristo. Tú lees la palabra, el Espíritu te ayuda a tomar esa palabra y usarlo en adoración a Cristo. Además, versículo 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe ser una disciplina que desarrollamos, eso debe ser un hábito, ¿no? Que a veces nosotros tenemos el hábito de siempre orar antes de comer. Eso es un buen hábito, si lo haces de corazón. Pero antes de conversar con personas, debes hacer lo mismo. Antes de hacer algo, debes tener la misma práctica, crear hábitos. Yo no voy a manejar antes de pedir que Dios me ayude. Y crear hábitos en tu vida de dar gracias a Dios por todo. Gracias por el privilegio de ir a la iglesia. Gracias por el privilegio de poder trabajar. Gracias por todo. El que vive controlado por el Espíritu está lleno de su palabra. Entonces siempre está consciente de lo que Dios está haciendo en su vida para poder darle gracias. Tantas veces por nuestra ignorancia de la Escritura no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. No vemos su providencia. Pensamos que algo pasó por X razón y no comprendemos de que pasó porque Cristo está sustentando todas las cosas con la palabra de su poder y Él lo hizo así para ti, para tu bien y para su gloria. Es la razón que vamos a dar gracias a Dios en todo cuando la Escritura nos enseña lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Siempre consciente de que Dios es quien nos da comida. Dios es quien nos da su aire. Dios es quien nos da todas las cosas. Todo lo que tenemos Dios lo ha dado. El hombre lleno de Espíritu que entiende la voluntad de Dios siempre reconoce el dador de las cosas y le da gracias. Dice que debe hacerlo siempre y por todo. ¿Cómo debemos de trabajar en eso, hermanos? ¿Cómo debemos trabajar en dar gracias y vivir agradecidos a Dios? Y aún en las pruebas, aún en las dificultades, crear el hábito de decir gracias, Padre. Gracias por este dolor. Sé que lo haces en mi vida para mi bien. Gracias por esta prueba. Sé que lo necesito. Y siempre darle gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la razón. Él es la razón de por qué no estamos en el infierno. La razón de que podemos recibir estas bendiciones, estas gracias de Dios. Bueno, ahora finalmente llegamos a una acción que lamentablemente no muchos suelen conectar con esta lista, pero la relación es muy obvia en el texto griego. En el versículo 21, el hombre lleno del Espíritu vive en mutua sujeción los unos con los otros. Si las velas de tu vida están llenas por el soplo del Espíritu Santo, tu vida será caracterizada por una humilde sujeción. Como dije, versículo 21, literalmente sería sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Si estás lleno del Espíritu, verás a todos tus hermanos como superiores a ti mismo. Ahora, algunos dicen, pero ¿qué pasa entonces con Efesios 5, 22 en adelante? Que Pablo dice que los maridos y las mujeres deben sujetarse, pero los maridos no, y luego amos y esclavos y padres y hijos, y parece invertir lo que acaba de decir de que todos debemos someternos los unos a los otros. Bueno, hay que ver en el contexto de que primero Pablo dice que todos debemos someternos los unos a los otros, y luego, versículo 22 en adelante, es cuando aclara, no anula, sino aclara cómo vamos a someternos los unos a los otros dentro de los roles particulares que Dios nos ha dado. Sometiéndose unos a otros, sí, pero en el matrimonio, evidentemente, el esposo, la forma que se somete a su esposa es a través de guiarla para su bien, a través de morir por ella y amarla. Y la forma que la mujer se somete a su marido es seguirle como su cabeza. En la casa los hijos obedecen a sus padres, los siervos obedecen a sus amos. Pero regresando al versículo 21,
El hombre lleno por el Espíritu será caracterizado por una sumisión mutua a sus hermanos. El hombre lleno por el Espíritu es humilde. El fruto de ser lleno por el Espíritu es pensar cómo edificar a los demás, cómo servirlos. El Espíritu nos dota para edificar y su palabra nos instruye en cómo servir a los demás. Hermano, ¿qué tanto piensas en cómo servir a los demás? ¿Qué tanto estás consciente de las necesidades de tus hermanos y cómo puedas suplirlas? Una vida controlada por el Espíritu está atento a las necesidades de los hermanos. Tantas iglesias dicen que están llenas por el Espíritu por X razones, pero me pregunto, ¿humildemente se someten los unos a los otros? Porque esto es la evidencia de una vida controlada y sometida al Espíritu. Y uno está muriendo a sus propios deseos para servir a los demás. Tantas divisiones en las iglesias, hermanos, ocurren sobre cosas que no tienen nada que ver con nada, son preferencias nada más, donde uno simplemente no cede ante los deseos de sus hermanos. Y eso demuestra que no están viviendo llenos por el Espíritu. Si tú quieres medir y saber qué tanto el Espíritu Santo está obrando en ti, la sujeción es un excelente parámetro. Y nos demuestra una cosa, hermanos, que no debemos evaluarnos, como muchos lo hacen, con base en los dones que el Espíritu da. Porque Dios ha dado dones sin relación a nuestra santificación. Los corintios tenían todos los dones y eran carnales. Debemos evaluarnos no en base a los dones, sino en base al fruto que el Espíritu obra en nosotros. El fruto del Espíritu es la evidencia de su obra en nosotros. Y eso nos recuerda de que hay otro pasaje paralelo que no hemos visto todavía, que es Gálatas 5. Acá en Efesios 5, Pablo nos está hablando del fruto del Espíritu en términos de nuestras acciones, cantando, alabando, dando gracia. En Gálatas 5, 16 al 22, Pablo nos habla del fruto del Espíritu Santo en términos de nuestras actitudes. Dice Gálatas 5, 16, el mismo mandato, andad en el Espíritu o ser lleno del Espíritu, mandatos paralelos. Y luego Pablo describe ese andar en el Espíritu en Gálatas 5, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces en Gálatas 5 Pablo describe el fruto de las actitudes de andar en el Espíritu. En Efesios 5 describe el fruto de las acciones controlados por el Espíritu. Si sumamos los dos pasajes, entonces el punto es de que si tu vida está siendo llenada por el Espíritu, si estás andando en el Espíritu, va a ser una vida llena de amor, de gozo, de paz, de fe, que va a brotar en cantos, en alabanza, en gratitud, en amor los unos por los otros. Así es que andamos en la voluntad de Dios. Así luce una vida controlada por el Espíritu. Bueno, hermanos, para concluir, quiero volver a retomar esa idea de que la piedad es una colaboración. Pero quiero corregir un error común cuando hablamos de que la santificación o la piedad es una colaboración. El punto no es de que el Espíritu Santo hace una mitad y tú haces la otra mitad. No, como ya escuchamos del doctor Montoya, creo que una excelente ilustración de la piedad es sembrar un campo y ver crecer a una planta. Porque como dice Santiago 1, el Espíritu Santo ha implantado su palabra en nosotros. Y el punto es de que el Espíritu Santo es quien hace crecer la planta. Y piensen en el campo, piensen en cómo funciona esto. Porque el labrador no tiene ningún control sobre si la planta crece o no. Él no puede dar vida a la planta. Por más que quisiera, el labrador no tiene el poder de hacer brotar la semilla. Por más que quisiera, el labrador no puede dar vida a la planta, pero sí la puede matar. Y sí es responsable por labrar la tierra,
por regar la tierra, por podar la planta, asegurar que tenga sol suficiente, que tenga aire suficiente. Y en la misma manera, el Espíritu Santo es quien obra vida en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos transforma. Y tenemos que darle toda la gloria, hermanos. Pero sepa que nosotros también tenemos una responsabilidad, que debemos trabajar en el campo de nuestro corazón para que su palabra crezca y florezca en nuestros corazones. ¿Y cómo lo hacemos? Cantando, alabando, dando gracias a Dios y sometiéndonos los unos a los otros. Así es como la palabra de Dios mora en abundancia. Así es como la palabra de Cristo more cómodo en nosotros, que esté a gusto en casa, en nuestras vidas, para que pueda crecer. No hay otra manera. Es el único medio que Dios ha usado. Y Dios es un Dios que obra a través de medios. Ilustración de esto. Tu vecino puede llegar a la salvación. Dios le puede salvar sin que escuche el Evangelio. Bueno, yo no voy a decir a Dios lo que puede o no puede hacer. Pero evidentemente no le va a salvar. Porque Él es quien nos dice de que la fe viene por el oír. Alguien tiene que predicarle. Si nadie le predica el Evangelio, si nunca ve la palabra de Dios, no será salvo. Bueno, en la misma manera en que la predicación es el único medio en que uno llega a la salvación, la única manera, el único medio en que nosotros vamos a llegar a la piedad es por medio de nuestra obediencia de esas cosas que estamos hablando, de orar, de leer la palabra, de meditar en ella, de esforzarnos en la piedad, ¿no? De crear hábitos, de labrar y trabajar en esas áreas. Pero no seamos orgullosos, que cuando cadáveres carnales como nosotros vivimos en piedad, toda la gloria va a Dios, porque Él es quien obró el milagro en nosotros. Solamente Él es digno en la justificación y solamente Él es digno en la piedad. Él es quien comenzó la buena obra en nosotros y Él es quien lo está perfeccionando. Sí, todo es para su gloria. Si tú leíste tu Biblia hoy en la mañana, no llevas el crédito tú, porque ese deseo no vino de ti. El Espíritu Santo te puso ese deseo en ti. Él te puso tanto el querer como el hacer. Así que tú esfuérzate en la piedad, pero da toda la gloria a Dios porque Él es quien está obrando en ti para su gloria y para tu bien. Vamos a orar. Padre Santo, estamos tan agradecidos a ti por tu obra de salvación, que tú nos escogiste, que tú nos regeneraste, que tú nos convertiste y nos justificaste, que tú nos estás santificando y obrando piedad en nosotros, que tú nos estás preservando y tú nos glorificarás. Pero Padre, estamos tan maravillados y agradecidos a ti por esa salvación que queremos ser hacedores, queremos ser responsables por trabajar y labrar en esos medios que tú nos has dado para que podamos darte gloria y honra, para que podamos reflejar